Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Caracas no se convirtió en una ciudad sin estado de un día para otro. No hubo un anuncio oficial, no hubo una bandera bajando, no hubo un comunicado diciendo aquí ya no mandamos. Lo que pasó fue mucho más silencioso, mucho más lento y por eso mismo mucho más peligroso. Mientras el resto del país seguía su rutina, en algunas zonas de la capital comenzó algo que nadie quiso ver: la retirada progresiva de la autoridad. Una desaparición que no dejó ruinas visibles, pero sí un vacío imposible de ignorar. Para entender cómo una ciudad puede fragmentarse sin explotar, hay que mirar los pequeños gestos. La patrulla que deja de pasar, la comisaría que cierra antes, el llamado que ya no se responde. Al principio, nadie lo nota, porque la ausencia no hace ruido. Pero en Caracas esa ausencia empezó a repetirse, barrio tras barrio, calle tras calle, hasta que se volvió costumbre. En los años en que la crisis económica y política se profundizaba, el Estado comenzó a concentrarse en sobrevivir, no en controlar. La prioridad dejó de ser la presencia territorial y pasó a ser la administración del colapso. En ese contexto, ciertos sectores quedaron fuera del mapa real, aunque siguieran apareciendo en los mapas oficiales. Barrios enteros donde la policía entraba cada vez menos, donde los servicios públicos se volvían intermitentes, donde la única constante era la incertidumbre. La retirada no fue declarada, fue tácita. Los patrulleros empezaron a evitar ciertas zonas después de cierta hora. Los operativos se volvieron esporádicos y siempre anunciados. La ley seguía existiendo, pero ya no se aplicaba de la misma forma. Y cuando la ley no se aplica, alguien más ocupa ese espacio. Siempre. Al principio, ese alguien parecía informal. Grupos de vecinos armados, jóvenes que decían cuidar el barrio, figuras locales que imponían orden con reglas simples. No robar dentro, no traer problemas, no llamar la atención. Para muchos habitantes, eso parecía mejor que nada. Porque cuando el Estado se va, el caos no aparece de inmediato. Primero aparece el orden alternativo. Ese es el momento más peligroso, cuando la ausencia se disfraza de solución. Con el paso del tiempo, esas figuras se consolidaron. Ya no eran improvisadas, ya no eran espontáneas. Empezaron a tener jerarquías, símbolos, límites claros, zonas donde cualquiera sabía hasta dónde podía llegar y desde dónde no convenía cruzar. No había carteles, no había muros, pero todos lo sabían. En Caracas comenzaron a formarse fronteras invisibles. La ciudad seguía funcionando, los autos seguían circulando, los edificios seguían en pie. Pero por debajo de esa normalidad se estaba gestando otra Caracas, una que no aparecía en las noticias oficiales, una que no figuraba en los discursos, una que aprendió a vivir sin esperar nada de arriba. El Estado, mientras tanto, miraba hacia otro lado o simplemente no podía mirar. Cada intento de reingreso era costoso, peligroso y muchas veces inútil. Porque volver a un territorio que abandonaste no es lo mismo que gobernarlo desde siempre. Cuando te vas, alguien aprende a mandar. Y cuando alguien aprende a mandar, no cede fácilmente. En muchos barrios la autoridad ya no se medía en leyes, sino en respeto y miedo. No hacía falta explicar las reglas, se respiraban en el ambiente. Horarios que no convenía romper, rutas que no se usaban, silencios que eran obligatorios. La gente se adaptó como se adapta siempre, porque adaptarse es sobrevivir. La ausencia del Estado no significó ausencia de control, significó cambio de control. Un control más directo, más inmediato, más cercano. Donde el castigo no llegaba meses después, llegaba esa misma noche. Donde la justicia no se discutía, se ejecutaba. Y eso, para muchos fue suficiente para aceptar la nueva normalidad. Caracas empezó a funcionar como una ciudad partida. No en dos, sino en muchas. Cada zona con su lógica, su poder real, su equilibrio frágil. Desde afuera,
Seguía siendo la capital de un país. Desde adentro, era un mosaico de territorios con reglas propias. Lo más inquietante es que todo esto ocurrió sin una ruptura visible. No hubo una fecha exacta para decir aquí, el Estado dejó de existir. Fue una suma de ausencias pequeñas, acumuladas durante años. Una patrulla menos hoy, un servicio menos mañana, una institución que cierra pasado mañana. Hasta que un día, cuando alguien necesita ayuda, se da cuenta de que no hay a quien llamar. En ese punto ya es tarde. Porque cuando el Estado desaparece del día a día, deja de ser una referencia. La gente ya no espera que vuelva, aprende a vivir sin él. Y cuando eso pasa, recuperar el control no es solo una cuestión de fuerza, es una cuestión de legitimidad. ¿Quién manda realmente? ¿El que aparece de vez en cuando o el que nunca se fue? Este proceso no convirtió a Caracas en una ciudad fantasma. La convirtió en algo más complejo, más silencioso y más difícil de entender. Una ciudad donde la autoridad existe, pero no siempre es la oficial. Donde el orden no siempre viene de arriba. Donde la ley no siempre tiene la última palabra. Y esta es solo la primera parte de la historia. Porque cuando el Estado se retira y otros ocupan su lugar, no solo cambia quién manda, cambia cómo se vive. Aparecen economías paralelas, reglas propias, sistemas cerrados que funcionan como ciudades dentro de la ciudad. Lugares donde Caracas deja de ser Caracas y se convierte en otra cosa. En la siguiente parte, vamos a entrar en esos territorios invisibles, en las zonas donde ya no rigen las leyes del país, sino las del barrio, donde la frontera no se ve pero se siente, y donde cruzar una calle puede significar cambiar de mundo. Porque en Caracas hay lugares donde el Estado no volvió nunca. Cuando el Estado se retira y otros ocupan el espacio, la ciudad deja de ser una sola. No hay una Caracas, hay muchas. Algunas visibles, otras escondidas, otras que solo existen para quienes viven ahí. Son ciudades dentro de la ciudad, territorios donde las leyes oficiales siguen escritas en algún lugar, pero no se aplican, porque otras reglas las reemplazaron. Estas zonas no aparecen en los mapas turísticos ni en los discursos institucionales. No tienen nombre oficial, pero todos saben que existen. Se reconocen por sus silencios, por sus entradas vigiladas, por la forma en que el tránsito cambia de ritmo. A veces basta con cruzar una avenida para sentirlo. El aire se vuelve más pesado, la gente camina distinto, los negocios cierran antes, las miradas evitan sostenerse. En estos territorios, el poder no necesita mostrarse todo el tiempo. Está implícito. No hay carteles que digan quién manda, no hacen falta. Las reglas se aprenden rápido, y casi siempre de la misma forma, observando. ¿Qué calles no se usan? ¿A qué hora conviene estar en casa? ¿Qué temas no se mencionan? La ciudad enseña sola. Cada una de estas zonas funciona como un microestado. Hay autoridades locales, hay castigos, hay recompensas. No hay elecciones, pero hay consenso forzado. No hay tribunales, pero hay justicia inmediata. Y lo más inquietante es que, para muchos, este sistema es más predecible que el oficial. Saben qué esperar, saben qué no hacer, saben a quién acudir. La economía también se adapta. Aparecen circuitos cerrados de comercio, trabajos informales que sostienen barrios enteros, sistemas de intercambio que no dependen de bancos ni registros. El dinero circula, pero no siempre de la forma legal. Y eso refuerza el control, porque quien maneja el acceso al trabajo, maneja la supervivencia. En estos espacios, la vida cotidiana sigue. Los niños van a la escuela, los comercios abren, las familias celebran cumpleaños. No es un escenario de guerra constante, es algo más complejo. Es una normalidad construida sobre reglas distintas, y esa normalidad es lo que la hace tan difícil de desarmar. Cuando el Estado intenta volver, no entra como autoridad, entra como visitante. Sus operativos son breves, ruidosos, excepcionales. Llegan con cámaras, con vehículos, con anuncios.
y se van rápido, porque quedarse implica enfrentarse a una estructura que ya aprendió a defenderse. Y cada intento fallido refuerza la idea de que el poder real está en otro lado. Las fronteras de estas ciudades internas no están marcadas, pero se respetan más que muchas fronteras oficiales. Nadie necesita explicarlas. Se transmiten de boca en boca, de gesto en gesto. Un taxista que no cruza, un repartidor que se detiene, una mirada que advierte. La ciudad habla si uno sabe escuchar. Para quienes viven dentro, salir no siempre es fácil. No por muros, sino por pertenencia. Crecer en un territorio con reglas propias moldea la forma de ver el mundo. La autoridad se vuelve cercana, inmediata, concreta. El Estado, en cambio, se vuelve abstracto, lejano, casi irrelevante. Esto genera una fractura profunda. Dos realidades que conviven sin tocarse. Una ciudad que cree vivir bajo una ley, y otra que sabe que esa ley no llega. Ambas existen al mismo tiempo, pero no se entienden entre sí. Y en el medio, millones de personas que aprendieron a navegar entre mundos sin llamar la atención. Lo más inquietante no es la violencia, es la adaptación, la forma en que la gente incorpora lo extraordinario como si fuera normal, cómo se naturaliza vivir con límites invisibles, con autoridades no oficiales, con silencios obligatorios. Porque cuando eso se vuelve cotidiano, deja de cuestionarse. Caracas no colapsó, se transformó. Y esa transformación no es evidente desde afuera. Se ve en los detalles, en los horarios, en las rutas, en las conversaciones que se cortan, en la manera en que la ciudad se repliega sobre sí misma. Estas ciudades dentro de la ciudad no buscan ser reconocidas. Funcionan mejor en la sombra. Cuanto menos se habla de ellas, más estables se vuelven. Y por eso mismo, son tan difíciles de desmantelar. Porque no se enfrentan solo con fuerza, se enfrentan con legitimidad. Y esa legitimidad se construyó día a día, en ausencia del Estado. La gran pregunta no es si el Estado puede volver, sino cómo. Porque volver no es entrar con uniformes, es reconstruir confianza, presencia, continuidad. Y eso lleva tiempo, mucho más del que llevó perderlo. Mientras tanto, Caracas sigue viviendo en capas. Una superficie que se muestra, una profundidad que se oculta. Una ciudad oficial y muchas ciudades reales. Todas coexistiendo. Todas respirando el mismo aire. Todas ignorándose mutuamente. Y quizás lo más inquietante de todo no sea que estas zonas existan, sino que se hayan vuelto normales. Que una ciudad pueda fragmentarse sin romperse, que pueda vivir partida sin declararlo, que pueda funcionar sin una autoridad única. Porque si una ciudad puede sobrevivir así, la pregunta deja de ser ¿qué pasó con Caracas? La pregunta pasa a ser ¿cuántas otras ciudades del mundo están siguiendo el mismo camino, sin que nadie lo note todavía?